Hola, hola, mi nombre es Fran Atleti, bienvenidos a 2025 con tu canal de Guerra del Anillo. Vamos con el primer vídeo del año en el que os prometí una segunda parte, si ya bien hicimos para terminar el año 2024 el vídeo de Jugando con la Sombra. Esta vez nos vamos a ceñir a los pueblos libres y qué es lo que tenemos que hacer, sí o sí, estrategias básicas para jugar con los pueblos libres. Luego al final del vídeo comentaremos pues lo que se viene este nuevo año 2025, que esperemos que sea un año más tranquilo que 2024 y que podamos jugar mucho, divertirnos mucho y conseguir nuestros objetivos, los que nos pongamos. Pues vamos ya con los pueblos libres, no va a ser nada fácil jugar con los pueblos libres, parece sencillo, tienen menos dados y hay que llegar a Mordor. Hay que correr, correr y correr. Parece sencillo, pero no lo es porque una sombra tremenda va a intentar poner obstáculos por todas partes y nos tendremos que defender a la vez que caminamos con sentido común y gestionamos los compañeros. Muchas cosas que hacer con poquitos dados. No es nada fácil, pero serán partidas muy divertidas y muy agónicas también, algunas de ellas. Bueno, vamos allá. Vamos primero lo que hay que hacer con los dados que os salgan. Y es que lo primero que tenéis que hacer, lógicamente, con los cuatro dados con los que empezáis, es mover lo más rápidamente posible la compañía. Si veis cuatro dados de personaje en el primer turno, a correr, a correr, a correr. Y al principio no importa correr demasiado y que os cacen alguna vez porque dispondréis de muchos compañeros poquitos dados, así que si gastáis un dado de personaje en otra cosa, no suele ser buena idea, salvo alguna excepción, pero jugar cartas de personaje con los dados de Palantir. Bien, las voluntades del oeste que nos salgan el primer turno también se usarán para mover la compañía como norma general. Y ahora hablaremos de la voluntad del oeste, que es tan importante para los pueblos libres. Entonces, no vamos a jugar una carta, una loseta azul con un dado de voluntad, con un dado de personaje en el primer turno. No, vamos a utilizar para movernos, que no nos dé miedo y que luego lo vamos a echar en falta ese movimiento. Y hay que llegar a Mordor lo antes posible. Si la sombra pues va a lo militar bastante rápido, que normalmente lo irá. Y si bien lo primero de todo es mover la compañía, sacrificando a Gandalf, lógicamente lo segundo es sacar a Gandalf el blanco. Y para sacar a Gandalf el blanco rápido y tener el quinto dado, necesitamos matar a Gandalf el gris. Para eso necesitamos mover. Si lo matamos con un 3 ideal. Si lo matamos después de Moria, pues ideal también. O nos revelan en Moria, pues ahí tenemos más opciones de matar a Gandalf el gris, porque lo que peor que le puede pasar a los pueblos libres al principio es sacar una loseta de cero revelado y que esté antes de Moria. Entonces ni podré matar a Gandalf, ni podré sacrificar ningún compañero, ni podré ocultar luego con trancos. Lo que necesitan los pueblos libres es matar a Gandalf el Gris pronto y usar los dados de Palantir, dados de reclutamiento o cualquier otro dado como dado para ocultar la compañía y ir lo más rápido posible. Así que si tenemos que usar un anillo élfico porque tenemos una voluntad del oeste para sacar a Gandalf el blanco, lo usaremos un anillo que nos cacen, matamos a Gandalf el gris y luego sacamos con la voluntad del oeste a Gandalf el blanco. Si está Saruman en juego, que probablemente esté ella. Así que hay que priorizar la voluntad del oeste cuando nos salgan. Puede que no nos salgan más en todas las partidas con cuatro dados y creedme, eso pasa. Así que si tenemos la oportunidad de meter a Gandalf en ese turno, a Gandalf el blanco, hay que hacerlo. Y hay que usar anillo élfico y hay que arriesgarse y mover la compañía, aunque sea descubierto en Moria, pero es que ese quinto dado es trascendental. ¿Cuándo no hay que hacerlo? Pues lógicamente si no hay ningún servidor en juego no podrán meter a Gandalf el blanco en ese turno. Eh, y luego, pues, por ejemplo, también, si tenemos alguna voluntad del oeste y tenemos la opción de coronar a Aragorn, a convertir a Trancos en el rey Aragorn, entonces, pues, tendremos un quinto dado y no tendremos tanta prisa para sacar a Gandalf el blanco.
y lo tendremos ahí como guía y podremos ciclar con su habilidad como guía con los dados, usando los dados de palante. Pero bueno, normalmente la coronación temprana no ocurre, puede ocurrir, pero normalmente no ocurre. Lo más frecuente suele ser meter el quinto dado, meter a Gandalf el blanco. Bien, ¿cuándo coronamos a Aragorn? Ahora nos viene la pregunta y es que esa pregunta nos lo tenemos que hacer en los primeros 3-4 turnos. A partir del quinto turno ya empieza a ser poco eficiente coronar a Aragorn, salvo que la tengamos muy perdida y necesitemos sacar compañeros, necesitemos que la vía militar pues sea una estrategia para que la sombra no vaya tan acelerada en lo militar, pero tened en cuenta que si sacamos un quinto dado muy tarde, pues tendremos poquitos usos de ese dado. ¿Cuándo podemos coronar? Bueno, siempre nos lo preguntaremos en el primer turno. En el primer turno, cuando los pueblos libres tiren los 4 dados, hay que preguntarse, ¿puedo coronar? Y esto que no se os pase. Sobre todo, si sale la voluntad y 3 dados de personaje. Si sale la voluntad y 2 dados de personaje y otro dado, cualquiera se puede usar un anillo como dado de personaje para coronar a Aragorn. Normalmente, pues podría llegar a Minas Tirith y coronarse. Bien, también tenemos que tener en cuenta que nos pueden salir cartas de mover compañeros hasta 4 movimientos o hasta 5 con las águilas y pues incluso podemos usar un dado de personaje para mover a Trancos a Moria, otro dado para moverlo directamente a Minas Tirith con una carta y coronar y todavía nos queda un dado para mover la compañía o hacer otra cosa. Esto será ideal. Y ya pues luego pensamos en la gestión de compañeros si lo sacamos solo o no. Pero ahí, en esa opción, cuando nos salgan 3 dados de personaje o 2 dados de personaje y la voluntad, tenemos la opción de coronar a Aragorn. Normalmente, si hay más de un ojo en la caza, conviene hacerlo porque en el primer dado, en el primer turno, tener ya 5 dados disponibles, pues es ideal. Si salen 2 ojos, ahí tenemos la duda si avanzar o no. Si salen 3 ojos en la caza, lo coronamos. Si sale un ojo en la caza, pues ahí tendremos la posibilidad de movernos sin que nos cace. O si ha puesto 0 ojo, por supuesto, no nos moveremos. Eso puede ser un poco las directrices generales. También depende de la sombra. Y bueno, más allá del turno quinto, coronar hay que pensárselo muy bien. ¿Con qué idea? Si la compañía va bien, necesitaremos atrancos para ocultar y para ir rápido o incluso pues para una corrupción de 3 pues puede sacrificar. Bien, incluso si la corrupción es muy bajita, tenemos muchos compañeros, estamos llegando a Mordor y la sombra no va muy rápido en lo militar, ahí podremos sacarlo para que la sombra pueda tener menos ojos en la caza en Mordor, porque podrá poner máximo de ojos como el número de compañeros y tener un sexto dado, si ya hemos sacado antes a ganar el blanco, y podernos tomar con calma en lo militar e ir pues sobre seguro en Mordor. Bien, con 6 dados también es más probable que salgan dados de personaje y podremos movernos, ocultarnos y tendremos otros compañeros todavía. Así que estos son un poco las directrices generales en cuanto a coronar. Podéis ver partidas, cuándo se corona y cuándo no se corona. Ahí en las partidas que tenéis en el canal, pues os van a ayudar a tomar la decisión. Y esto es muy importante porque si lo coronamos mal, pues podemos perder mucha ventaja en las partidas. Por tanto, lo primero fundamental es correr, lo segundo es sacar a Gandalf el blanco y, lógicamente, desde el principio tenemos que defendernos y para esto tendremos que guardar lo máximo posible nuestras cartas de reclutamiento para no dar pistas a la sombra hacia dónde debe ir. No hay cosa más frustrante que ir reclutar en Minas Tirith y que la sombra pase de Gondor o reclutar, por ejemplo, en Reino del Bosque y que la sombra vaya a Lorien y pase de Reino del Bosque. Así que intentamos no dar pistas y usar la carta justamente cuando la sombra ya se ha dirigido hacia ese objetivo. Si la sombra va hacia Ithilien,
ya sabemos que va a ir a Gondor y ya podemos ahí meter nuestras cartas de estrategia, de reclutamiento, a ser posible con un dado de Palantir. Igualmente, si se va hacia el norte, ya sabemos que va a ir hacia algún baluarte élfico. O hacia Valle, en el caso de Bran, etc. ¿Cuándo nos las guardaremos? Bueno, al principio, cuando está ganando el gris de guía, nos interesa ir reclutando porque vamos a robar cartas de estrategia y necesitamos cartas de estrategia porque nos van a dar reclutamiento sin que la nación esté en guerra, nos amplía las posibilidades de defensa. Así que al principio, pues esto de guardarla, si tenemos alguna para usarla, la usaremos y robaremos cartas de estrategia. Por eso se recomienda al principio con las palantires ir jugando las cartas de estrategia, ir robando cartas de estrategia para tener las posibilidades de defensa, antes que las cartas de personaje. Sé que algunos jueguéis las cartas de personaje, jueguéis algún azul para ciclar cartas de personaje, pero al inicio lo que nos interesa es defensa militar. Bien. Eh, si no hay ninguna carta de estrategia jugable, lógicamente jugamos una carta de personaje y ciclamos la carta de personaje. La voluntad del oeste, ya os digo, cuando salga es que tenéis que pensar en ganar el blanco. Y al principio los dados de reclutamiento, pues no los querremos ver, la verdad, porque bajar naciones en el marcador político es una mala estrategia al inicio. Únicamente nos puede valer para los elfos y la sombra va a hacer un doble ataque a los elfos para poder reclutar algún élite, un élite en algún baluarte, pero normalmente con 4 dados solo, pues lo tenemos complicado. Y si además a la sombra le salen muchos dados de ejército, va a subir rápido al Reino del Bosque, con el ejército de Dol Guldur se va a ir a Lorien, y ahí es que nos puede costar bastante, salvo que tengamos la carta de un poder demasiado grande, que incluso la podemos jugar con Palantir, bajamos los elfos, la sombra no puede atacar Lorien, esa carta nos puede dar de inicio posibilidades de reclutamiento en Reino del Bosque o en Lorien. Pero al principio, cuidado con bajar el marco político, porque además, tened en cuenta que estamos acelerando al rey brujo y no nos interesa que entre pronto. El rey brujo da un dado más, a la sombra posibilidades de ciclar carta de estrategia o de personaje. Intentaremos que sea él el que baje las naciones de los pueblos libres, que sea la sombra la que lo haga y no gastar dados en eso. Salvo el tema de los elfos, con el poder demasiado grande, o que sepamos que en el doble ataque vamos a poder reclutar una nación. A veces también bajamos en Gondor, cuando va a ir a atacar claramente Osgiliath, ataca Osgiliath, se pone en guerra y así hacemos un reclutamiento de una unidad de élite en Minas Tirith. Esas dos posibilidades, reclutar élite en Minas Tirith y reclutar un élite en Reino del Bosque Lorien, pueden ser las únicas veces que bajamos uno el marcador político. O sea, usamos un dado para bajar uno. Bien. Y a veces tenemos cartas, hay una carta de la sabiduría de Elrond que baja con Palantir, baja una nación y la activa, o el poder demasiado grande que baja la nación de los elfos, entonces sí que puede ser una buena idea. Bien, además tened en cuenta que tenemos 4 dados y no hay cosa más frustrante que poner en guerra una nación que saque al rey brujo y en el siguiente turno no sacar ningún dado de reclutamiento ni de ejército y comérnoslo con patatas salvo que usemos un anillo élfico. Así que tened en cuenta esto de los 4 dados solamente para los pueblos libres al inicio. No podremos reclutar mucho. Bien, hay que gestionar bien las tropas de los elfos, no hincharse a reclutar, sobre todo si la sombra en principio no va a esos baluartes, porque podremos necesitarlo luego a mitad, hacia la mitad de la partida o final de la partida, podremos echar de menos a los elfos en Rivendell o en los puertos grises. Ojo, porque una sombra avispada que ve que no quedan elfos se puede lanzar hacia los puertos grises, se puede lanzar hacia Rivendell y a ver qué hacemos. Rivendell podríamos llevar el élite norteño, pero necesitaríamos dados y puede ser complicado defender esos baluartes. Así que cuidado con Círdan, con meterlo antes de tiempo. Los dos élites de Círdan en Dol Amroth, hay que esperar a que los corsarios pues se abalancen desde Umbar hacia Dol Amroth y ahí meter los dos élites elfos. Habrá excepciones en partidas en las que los pueblos libres puedan ir a lo militar,
pues a veces convienen en Pelargir para ir hacia Umbar vamos, en ese caso sí que se puede hacer. Los dados de ejército sí que son importantes, sobre todo al inicio, para mover al ejército desde Edoras, acercarlo al abismo, porque el abismo está muy expuesto y si a la sombra le sale Saruman temprano, la carta de un poder está creciendo, un nuevo poder está creciendo, o por ejemplo, la furia de los duledinos, se puede o meter la de un Wargo en el ejército de Isengard, puede ir hacia un ataque temprano de Rohan y por eso te deberemos mover el ejército de Edoras hacia el abismo de Hel. Y también el carroqueño, pues hay que moverlo hacia el camino del bosque viejo, sobre todo si tenemos exploradores, la carta de exploradores, para que si el ejército que va desde Dol Guldur o desde Mordor hacia el Reino del Bosque, pues nos ataque, baje a los norteños, además los activen, además si me voy con exploradores me meto en el Reino del Bosque y si me ataca a los elfos del Reino del Bosque vuelve a bajar a los norteños y ahí podría reclutar en la Carroca o podría reclutar en Valle y ponerle complicado esa zona pues de tan pocos ejércitos de los pueblos libres inicial, pero que se le puede complicar bastante. Así que ese movimiento del carroqueño y ese movimiento de los de Edoras suelen ser movimientos básicos. Y así como el enano de las colinas hacia Erebor, también para pues tener un ejército en Erebor para poder defender y con Dain que sea pues el mayor ejército posible. Esos son los tres movimientos básicos que hay que hacer como pueblos libres y en principio se suelen hacer, salvo que pues la sombra pase del norte, entonces pues el enano pues de momento no hay preocupación con eso. Así que los dados de ejército se agradecen y nos viene de nuevo la pregunta, ¿qué hay que hacer con la comunidad? Vamos ya con la comunidad, una vez estamos guardando las cartas de estrategia, no dando pistas para defender los baluartes y a ver hacia dónde va la sombra, moviendo nuestros ejércitos, ahí poniendo difícil las cosas a la sombra, cómo gestionar la comunidad. Y es que la comunidad no se suele declarar, incluso cuando ha pasado Moria no se suele declarar, hay quien lo declara para evitar al Balrog, pero en general es bastante peor, porque la sombra te puede empezar a jugar cartas de rebelarte, cartas de sacar loseta, moverte en Nazgûl y ejércitos, hacerte reroll. Así que si estás tranquilo en Rivendell, ojo, puedes tener la suerte de ir directo hacia Mordor. Y si vas directo, incluso puedes evitar un clima cruel, que eso ya es, bueno, brutal. Así que si estás en Baluarte, no tengas prisa en declarar la comunidad. Además, eh, pues lo dicho, para gestionar los compañeros hay que meter a Trancos como guía lo antes posible para ir cubriéndolos si se oculta y si eres revelado, pues lo primero que vas a hacer en tu turno antes que la sombra te coloque algún Nazgûl, algún reroll, va a ser moverte o bien cubrirte antes que la sombra te pueda jugar una herida de Morgul o una disolución de la comunidad o cartas que puede jugar cuando estás revelado. Así que suele ser una buena idea lo primero que hagas, cubrirte o moverte para evitar esto, salvo que tengas que reclutar en alguna nación que va a ser atacada y puesto en asedio y ya sabemos que estando bajo asedio no podemos reclutar. Así que, por favor, si no pueden atacar Reino del Bosque, están los elfos en guerra, antes que mover o ocultar hay que reclutar el élite en Reino del Bosque, por ejemplo. Tenemos que calcular también los pasos, cuántos pasos podemos dar este turno y si vamos a poder llegar a Mordor, eso es importante, ya sabéis en mis vídeos que en el turno 5 hay que llegar a Mordor, si llegas en el turno 4 mejor, pero más del turno 5 ya está tardando mucho, salvo que tengas una buena defensa que te lo puedas tomar con tranquilidad, pero turno 5 hay que llegar y eso pues significa que si son 10 pasos para llegar a Mordor, pues 2 pasos por turno hay que hacer. Y si tenemos 4 dados, primer turno hay que hacer 2 movimientos, luego 2. Hay veces que saldrán menos, pero bueno, puede ser que en un turno hagamos un movimiento y en el siguiente 3 y balanceamos, pero más o menos son 2 movimientos por turno. Con trancos podremos ocultarnos con otro dado que no sea de personaje por si no nos salen dados de personaje. Y bueno, si nos queda
un movimiento, si hemos llegado a Mordor, pero nos pueden jugar clima cruel, siempre hay que pensar en si la sombra puede tener clima cruel y tenemos que jugarnos un anillo o un dado de personaje extra para pasarnos de Mordor, para asegurarnos que si juega clima cruel, aún así llegamos en ese turno. Es muy importante no darle otro turno extra a la sombra, así que conviene, salvo que vayamos muy mal de corrupción con pocos compañeros, conviene asegurarnos que entramos a Mordor a pesar del clima. ¿Cuándo parar en baluartes? Hay que también pensar cuándo podemos parar en Lorien, cuándo podemos parar en Minas Tirith para curarnos e ir más despacio. Bueno, generalmente no pararemos en baluartes, ya por lo dicho, hay que llegar turno 5 a Mordor. Lo podremos pensar si hemos recibido mucha corrupción, mucho daño, quizá podemos hacer una parada en Lorien y ahí curarnos o en Minas Tirith. Además, también cuando agotados por el dolor y el esfuerzo, la carta, pues esa carta puñetera que si te la meten pronto te puede quitar cartas de personajes muy buenas, como la Cota, como la canción de Bilbo, como Hay otro camino, como las azules, pues ahí, pues probablemente para quitar la carta, pues el Lorien o el Minas Tirith si podríamos declarar, si no tenemos mucha prisa. Y a la vez también, si paramos en Minas Tirith, luego hay tres movimientos para Mordor. Si tenemos suerte, podemos evitar Clima Cruel. Porque de Minas Tirith no nos pueden jugar Clima Cruel si nos ha revelado. Así que ahí puede ser una parada estratégica y con suerte llegamos a Mordor directamente y evitamos esa carta. Normalmente pasamos por Moria, sobre todo si Gandalf no ha muerto. Cuando no pasamos por Moria, bien, pues cuando nos está cazando de inicio mucho, tenemos alta corrupción, hemos perdido a Gandalf, encima sale el Balrog, pues ahí puede ser una buena estrategia ir por el camino largo que bordea, que se va hacia el norte, hacia la Carroca y luego baja el camino del Bosque Viejo y hace el camino hacia el sur, hacia Mordor. Ahí podemos usarlo sobre todo si está el Balrog y lo dicho, y Gandalf ya ha muerto, porque nos puede hacer un estropicio a la sombra. Y también si hay cartas como la de mover compañeros hacia Erebor, el libro de Mazarbul, otra carta de mover compañeros y bajar las naciones del norte, enanos y elfos, una casilla en el marcador político y podremos llevar a compañeros al norte y podremos defender bien el norte. Y esto, pues si la compañía está viajando por el camino largo por el norte, va a ser más fácil separar a los compañeros desde allí directamente y llevarlos a estas regiones. Así que ahí podemos pensar en el camino largo, que son 11 pasos en lugar de 10. Es un paso más y puede merecer la pena. Ojo con el libro de Mazarbul, porque también podríamos sacar a Gandalf el Blanco, lo podríamos sacar ahí cerca en Reino del Bosque, si no es un objetivo de la sombra, luego meter en Erebor y poner a los enanos en guerra, no haría falta separar compañeros, sino lo pones directamente con la voluntad del oeste. Sabéis que Gandalf lo podéis poner en un baluarte élfico o en Fangor. Normalmente se pone en Fangor, pero si tienes el libro de Mazarbul, puede ser buena idea ponerlo en Reino del Bosque para luego usar el libro de Mazarbul. O si tienes peligro fuego enemigos, puede ser buena idea ponerlo en los puertos grises o en Rivendell y luego llevarlo a la comarca y ahí bajar al norte a la guerra. Es el uso de Gandalf, que no suele ser habitual, pero ya veis partidas y puede ser muy interesante y puede poner las cosas muy difíciles en la estrategia militar de la sombra. Bien, importante con la comunidad, evitar la herida de Morgul. Evitar la herida de Morgul porque si estamos en 3 y descubierto te pueden subir a 5 y eso es un dolor, pasa muchas veces, así que si tenemos, por ejemplo, 2 de corrupción y nos sacan una loseta de 2, puede ser buena idea comérnosla antes de hacer un random, quedarnos en 4 y ya, pues si te juega la herida de Morgul, va a subir a 5, va a subir solo 1 en lugar de 2. Hay que jugar con eso, con la herida de Morgul e intentar que no sea tan destrozo. ¿Cuándo hacer un random? Pues cuándo sacrificar al azar un compañero. Pues eso también, gestionar eso es muy importante porque al inicio no querremos arriesgarnos y perder a trancos en un random, sobre todo con una loseta de 1, una loseta de 2. Pero claro, si estamos llegando a Mordor, no querremos llegar con todos los compañeros tampoco. Así que suele ser habitual hacer un random
cuando nos queda poquito para llegar a Mordor, para ir quitándonos compañeros. Con suerte sale un hobbit, lo podemos separar en lugar de morir y podemos trazar también una defensa militar importante a la vez que quitamos compañeros y la sombra no puede poner en Mordor muchos ojos. Cuando hay alta corrupción, lógicamente hay que hacer random, ya no podemos seguir creciendo esa corrupción y, y bueno, quitamos compañeros y no puede poner la sombra muchos ojos en Mordor, como hemos dicho. O sea, gestionar esto, gestionar el random, el sacrificio de los compañeros también es muy importante dominar y os animo a ver partidas para que veáis cuándo sacrifican compañeros y cuándo no lo hacen. Y es que la gestión de los compañeros es una de las cosas más difíciles de jugar con los pueblos libres, sobre todo al inicio, pues no se recomienda mucho moverlos, sino usarlos para sacrificar. Los grandes jugadores de los pueblos libres hacen movimientos de uno o dos compañeros en el momento ideal, al sitio ideal. Si los sacamos, tienen que ir a un sitio, por favor, que tenga relevancia. No podemos llevar un compañero y dejarlo ahí en un sitio que no tenga nada que decir sobre el tablero. Y, por ejemplo, suele ser bastante bueno meter a Legolas, llevarlo a Lorien, que suele ser pues una región pues que la sombra puede ir de diferentes lugares. Y además poner a Legolas el Lorien, que hace que puedas usar cualquier dado para bajar el marcador político de los elfos. Y es que esto es una habilidad poco usada de los compañeros, pero muy buena. Y es que si pones a Legolas en algún baluarte élfico, o por ejemplo a Boromir en algún baluarte de Gondor, puedes bajar en el marcador político con un dado de Palantir, por ejemplo. Y si tienes los 6 dados, si has coronado a Aragorn, está Gandalf el Blanco, tienes 6 dados, pues bajar en el marcador político suele ser una buena opción con los dados de reclutamiento. Reclutas y empiezas a meter muy buenos ejércitos para intentar incluso la victoria militar. Así que Legolas se puede ir a algún baluarte élfico, los hobbits los puedes meter en alguna región para amenazar al rey brujo, pues con la hoja de Osternese, aunque es duro usarla porque estás perdiendo la cota de Nirril, pero bueno, ahí el rey brujo dudará si atacar a un ejército con un hobbit porque puede morir en la batalla. También son usables para separarlos y llevarlos a Bree, a la comarca y activar peligro de fuego enemigos y poner al norte en guerra. Bien, Boromir también es un compañero que se separa bastante a Gondor porque tiene la carta de la Casa de las Senescales que metes más, aparte de la habilidad de bajar el marcador político como cualquier dado, tiene la habilidad de reforzar Gondor estando Boromir con un ejército, al igual que Trancos o Aragorn tiene esa carta y además robas cartas de estrategia, o sea que suele ser bastante habitual que llevemos a Boromir junto con Trancos a Gondor. Y por supuesto, si tenemos los muertos, aquí haciendo gestos, si tenemos los muertos, pues puede ser habitual coronar a Aragorn, luego llevarlo a Rohan y tenerlo ahí para que los del sur se lo piensen si atacar Pelargir y ir hacia Dol Amroth, porque en cualquier momento le podemos hacer estropicios ahí, eso puede ser una muy buena táctica. Y puede ganar partidas con la carta de los muertos, quitarle el último punto Pelargir y darle un extra a la comunidad para que llegue en el siguiente turno. Bien, la habilidad de Gandalf Blanco también hay que saber usarla cuando anula el liderazgo de los Nazgûl. Normalmente Gandalf está en Fangor para las cartas de los Ents, para intentar matar a Saruman, pero si tienes una de las cartas que lo llevan directamente a algún baluarte, incluso bajo asedio, pues al final de la partida puedes ganar partidas con esto. Imagínate que le queda solo Minas Tirith a la sombra, está en 8 puntos, juegas una carta de los pueblos libres, lo llevas a Minas Tirith y ya no tiene los 5 de reroll con los Nazgûl, la sombra, y se le pone muy cuesta arriba el último baluarte y le das tiempo extra a Frodo para que tire el anillo. Cuidado con sacar los compañeros también, porque te puedes quedar con poquitos compañeros y la corrupción puede crecer. Así que pues tienes que calcular dejar algún compañero con la comunidad, dependiendo también del nivel de corrupción y las cartas.
Si tienes una corrupción muy baja, tienes la canción de Bilbo, tienes la cota, pues igual te compensa tener a Gollum y sacar a los compañeros. Y además con Gollum no será revelado. También mirar a los setas que os quedan, si quedan muchas de reveladas, los dos ceros revelados, el uno revelado, pues con Gollum podéis hacer pues un camino muy rápido. Bien, pues como hemos dicho, separar compañeros es importante, no llegar con todos a Mordor, porque la sombra puede poner un camino de Mordor, sobre todo si quedan poquitas losetas que no sean ojo, complicado. Y si hay 5 ojos en la caza y sacamos un ojo, aunque tengamos muchos compañeros, pero ya sabéis que el nivel máximo es 3, así que nos comeremos 2 y así nos vamos comiendo corrupción a pesar de poder sacrificar a los compañeros. Si te juegan cartas como el daño de Isildur, pues ya apaga y vámonos, te comes la corrupción sin poder sacrificar compañeros y es fácil que llegue a 12. Guardamos las cartas de personaje para el final, de curación, no damos pistas, a veces no las tenemos que usar. Entonces, pues conviene llegar con 9 de corrupción y usarlas, que llegar con 0 y haberlas usado y que no tengamos tiempo para tirar el anillo. Eso sería pues muy malo, así que no las usamos salvo que sea estrictamente necesario. Nos da tranquilidad, es verdad que estar con 0 con una corrupción nos da tranquilidad, pero guardártelas y que la sombra piense que te va a corromper y de repente echar y curar 2 y curar uno y llegar es mucho más útil que usarlas de inicio para estar bajo desde el principio. Cuidado si está el daño de Isildur, no colocarte en 9 e ir con 7, 8 de corrupción, ir teniendo en cuenta el daño de Isildur que te pueden sacar un 3, o si está Silov te puede sacar hasta un 6 si tienes mala suerte. Bien, pues de inicio querremos cartas, como ya hemos dicho, de un poder demasiado grande, querremos cartas de estrategia, como Thranduil, Celeborn, querremos cartas como Acelas, porque tenemos atrancos pronto y podemos curarnos. Acelas es una carta que a pesar que he dicho de la corrupción para el final, lo de curar corrupción para el final, pero como solo se puede usar, bueno, se puede usar con trancos de guía es a 3, si no está trancos es a 5, entonces es más posible que puedas curar y si estás con 6 de corrupción y está trancos de guía, pues hay que usarla y curar antes que muera a trancos. Querremos luz del día para, como carta de combate para que la sombra tire 3 dados. Queremos para el final guardar la cota, las azules para Mordor, así que de inicio no nos interesa jugarlas, nos interesa robar, pues lo que hemos dicho, Thranduil, Celeborn y los objetivos donde vaya la sombra. Dain, Eomer, puede también que Guardiana de la Ciudadela, Círdan, Paradol Anroth, Inrail, son las cartas que nos interesan así tener de inicio y usar cuando la sombra vaya hacia ese objetivo. Bueno, y si queremos ir a estrategia militar, os recomiendo ver los vídeos de Barbarisco. Tenéis varias partidas en el canal donde los pueblos libres van a estrategia militar y cómo lo hacen. Fundamentalmente, la norma general es crear 2 grandes ejércitos. Sabéis que son 4 puntos, de nada os sirve conseguir 2 puntos si no tenéis otros 2 a tiro. Así que normalmente para estrategia militar tenéis que reunir 2 grandes ejércitos y muchos dados. Así que os interesa sacar a Gandalf el blanco y coronar a Aragorn y así tener 6 dados. 6 dados, cuidado que los pueblos libres pueden hacer mucho y pueden montar un ejército en Gondor o en Rohan relativamente rápido y otro ejército en el norte con los norteños de Valle o con los enanos. Si están sobre todo las cartas de peligro, fuego enemigos o el libro de Mazarbul, se ponen rápidamente en guerra los enanos y el norte, o el norte, uno de los dos, y los dados de reclutamiento se suelen usar para reclutar e ir montando esos 2 grandes ejércitos que desde el norte podemos ir hacia Dol Guldur, hacia Moria o hacia Monte Gundabad. Cuidado porque desde Valle vamos al camino del Bosque Viejo, luego hacia la Carroca y amenazamos Monte Gundabad. Y desde el sur, desde Gondor o Rohan, pues podemos amenazar Mordor o Umbar e incluso pues ir a Harad y Agmar desde los norteños que están por la zona de la comarca. Así que 4 puntos, 2 ciudades o 2 baluartes, normalmente Dol Guldur. Y algún baluarte de Mordor o Umbar suelen ser ideales, o bien Monte Gundabad. También podemos ir a Dol Guldur desde Rohan,
Una carta que es muy importante, un día y una noche, si vais a estrategia militar, guardarla porque os colocáis con un compañero en un ejército y puede mover hasta 2 regiones y puede sorprender. Hay que jugar mucho con el último, con que los pueblos libres tienen el último dado del turno y el primero del turno siguiente. Así que tienen 2 posibles movimientos sin que la sombra pueda hacer nada. Y eso, pues si estáis a 3 de Moria, por ejemplo, Moria vacío, o estáis a 3 de Dol Guldur de Rohan, podéis jugar con el último dado un día y una noche, 1 o 2, y con el primer dado del siguiente turno llegar a Dol Guldur y conquistarlo sin que la sombra pueda hacer nada. Por supuesto, ver las tiradas de la sombra, si no hay dados de reclutamiento, es el momento de atacar porque la sombra no podrá reaccionar salvo que tenga alguna carta de reclutamiento y algún palantir. Y por si la cosa veis que, la corrupción no va, plantearos una estrategia militar. Si desde el inicio abrís una posibilidad militar a la vez que movéis el anillo, pues tenéis 2 opciones también de poder ganar la partida. Y nada más, disfrutar con los pueblos libres, disfrutar del camino a Mordor, disfrutar de las tropas militares, cómo vais reforzando donde va la sombra, cómo vais montando los 2 ejercitazos para conseguir los 4 puntos, dejadnos llevar por las cartas que te van saliendo, salen los muertos, sale el Senescal, venga, vamos a llevar a Boromir, vamos a llevar a Trancos y vamos a hacer un Gondor animado a la vez que pensamos en algún otro ejército. Vamos a correr, pero no a lo loco. Es verdad que turno 5 hay que llegar a Mordor, pero bueno, si hacemos bien las cosas en lo militar, pues no necesitamos correr tanto a lo loco y tened en cuenta que si vamos perdiendo muchos compañeros y la corrupción va siendo alta, luego Mordor se puede complicar mucho. Si estamos usando una vía, si vamos a lo militar, pues tenemos que ir a lo militar. No cambiemos y luego vayamos a mover el anillo. A veces que vamos a lo militar movemos una vez el anillo para que la sombra tenga que poner un ojo en la caza a la fuerza. Pero ya sabéis, si no movemos, la sombra puede no poner ojos en la caza y puede tener más dados para lo militar. Entonces, no mezclar a lo loco, no hacer una cosa y luego la otra, sino centrarnos en una estrategia, tener las ideas claras, tenemos poquitos dados y hay que maximizar su uso, luego podemos echarlos de menos. Y nada más, esto son las pautas, ha quedado un vídeo bastante largo y es que como veis, jugar con los pueblos libres no es nada sencillo, pero es muy divertido, muy gratificante. Yo este año 2024 he jugado más con los pueblos libres que con la sombra y me he divertido mucho y he agonizado mucho, he tenido partidas muy duras comiéndome ahí daños de Isildur bastantes y con alta corrupción y bueno, bajando un poquito el porcentaje de victorias porque siempre pues, con la sombra pues las probabilidades de victoria están un poquito más altas. Y bueno, pues vamos ya con el futuro del canal, con lo que viene este año, con lo que va a venir. Vamos a seguir con el canal este año. Estamos un poquito menos activos últimamente, tenemos un poquito menos tiempo, pero si la afición pide, si la afición quiere, pues intentamos dar lo que queréis, lo que os gusta. Y una vez ya finalizado el proyecto grande del año pasado, 2024, en modo solitario, que ya tenéis gratuito en la BGG, que ya tenéis los que habéis participado en 2 conjuntas para tenerlo en físico, pues con el modo solitario intentaremos hacer alguna jornada para enseñarlo, junto con el escenario de Smaug Vive, con las miniaturas que añadimos, los personajes que añadimos, a ver si conseguimos este año poder mostrarlo en alguna jornada, en algún encuentro presencial. Esa es mi idea, a la vez que intentamos a ver si podemos enseñar un poquito más, ya tenéis en el canal cómo se juega, el tutorial y bueno, hemos hecho también en el podcast de Territorio Grosnar un análisis muy detallado de Reyes de la Tierra Media, de la expansión, de la nueva expansión, que intentaremos mostrar este año cómo funciona alguna partida para que veáis pues más partidas tanto de reyes como de señores y guerreros que siempre están ahí y mola mucho jugar las expansiones. A ver si sale este año la nueva expansión de Guerra del Anillo, el juego de cartas para 5 o 6 jugadores que añade a los norteños y a los enanos. Y enseñaremos nuevo material que nos va a llegar
para Guerra del Anillo, para deluxificarlo y que lo veáis. Bueno, un trabajazo de Garous, de Jordi, y ya veréis, hace las delicias, mucho ya lo tenéis, y es que es, pues, fantástico. Es fantástico, la verdad. Lo enseñaremos. Y, y, por supuesto, pues este año va a ser un año de nuevo de torneos. No vamos a jugar la Liga Internacional tampoco, pero sí intentaremos jugar el torneo en el que tenemos que defender un segundo puesto, el Mundial, el torneo internacional. Va a ser difícil este año, cada vez el nivel aumenta. Ya estamos en el 14º torneo nacional de Guerra del Anillo. Creo que va a ser este año, está siendo ya mi quinta participación, a ver si conseguimos pues mejorar las semifinales del año pasado. Llevamos 2 años cayendo en semifinales y bueno, intentaremos, aunque la cosa está complicada, como veis, las partidas, pues con Bishop, con los pueblos libres se pasa muy mal porque hay sombras potentes y hay jugadores que juegan muy bien y de momento pues vamos a ir a la cuarta jornada de la liguilla y veremos pues partidas apasionantes en el torneo nacional. Haremos, si podemos, y claro que queremos, el tercer encuentro en la Nogala, en Burgos, en Dobro, ahí con nuestro Elrond y vamos, mostraremos también pues cómo es ese encuentro y cómo sale. Y bueno, a la espera de si surge algún proyecto nuevo de Guerra del Anillo, ya sabéis que ha salido la versión coleccionista, al final no era demasiada pasta y estaremos pues también a la expectativa de qué juegos salen. Ya salió Señor de la... no, Duelo por la Tierra Media o como un Seven Wonders Duel, pero del Señor de los Anillos. Ahora en enero sale el juego de bazas, que bueno, que parece pues un juego pues de cartas rápido del Señor de los Anillos, tiene buena pinta, lo mostraremos también aquí. Y todos los juegos del Señor de los Anillos que salgan, pues también lo mostraremos. A ver si sale también por el anillo único, el LCG parece que ya está terminado con la trilogía. Y por supuesto, pues que aquí mostraremos todo lo que tiene que ver con los juegos del Señor de los Anillos. Y esto ha sido todo. Esperemos que este año nos traiga muchas cosas buenas, juguemos mucho y que nos divirtamos y que disfrutéis de las partidas del canal, que os siga gustando el canal y cualquier comentario, cualquier persona que quiera empezar con las partidas online, que quiera empezar con el juego, pues ya sabéis, contactar y orgulloso de poder ayudaros con esto. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente partida. Y como siempre, pues un gustazo poder acompañaros. Chao, chao.